Sí, señores, señoras, esto es En Casa Salud y estamos aquí justamente para acompañarlos durante los próximos 30 minutos con info precisa, confiable, amigable, ¿no? Que nos pueda ayudar a encontrar esas respuestas que tanto buscamos para sentirnos bien nosotros y nuestros seres queridos. ¿Cómo podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales en @encasasalud.ok, @Aniparatori, y también, por supuesto, nuestra vía de comunicación WhatsApp, gratis, estés donde estés, nos escribís cuando quieras, nosotros nos leemos y le transmitimos siempre tu duda, tu consejo, tu comentario a los profesionales al 011-3545-6043. Hoy va a ser un programa de esos que te diría que te guardes, porque vamos a hablar de cuestiones súper esenciales, básicas de la vida cotidiana, pero que tienen que ver justamente con la posibilidad de comprender y de actuar después en consecuencia. Arrancamos hablando de algo que seguramente te suena, conoces a alguien que lamentablemente lo ha padecido, es el accidente cerebrovascular. Para eso está con nosotros la doctora Virginia Pujola, a quien le damos la bienvenida. Virginia, ¿cómo estás? Acá en Aniparatori, un placer. Hola, ¿cómo les va a todos? Gracias por la invitación para poder charlar de la ACV. Muy bien, hablar de la ACV que tiene tanto, por supuesto, mito alrededor, tanto estigma, y a veces perdemos de vista lo esencial, comprender de qué hablamos cuando hablamos de un accidente cerebrovascular. Bien, me parece perfecto comenzar de esta manera, ¿sí? ¿Qué es un accidente cerebrovascular? Voy a empezar con algo muy básico, que es que las células del cerebro, que se llaman neuronas, necesitan mucha cantidad de nutrientes, de oxígeno para poder funcionar bien. Y si por alguna razón la sangre que lleva a nuestro cerebro deja de hacerlo correctamente, esas neuronas empiezan a sufrir y empezamos a tener síntomas del mal funcionamiento de esas áreas del cerebro. Entonces, una ACV es cuando se altera, se obstruye la mayoría de las veces la circulación de sangre al cerebro y empezamos a tener estos síntomas, que como pueden ver en el gráfico que están mostrando, en general ocurren en la mitad del cuerpo, ¿sí? Y suelen ser que perdemos la posibilidad, por ejemplo, de mover la parte derecha o izquierda de la cara, brazo, sí, pierna, o sentimos incorrectamente la mitad del cuerpo. Nos puede pasar que no podemos tal vez hablar correctamente si se afecta el área del lenguaje, entonces cuando queremos decir alguna palabra nos salen palabras incorrectas y no podemos expresarnos, o perdemos la capacidad de ver correctamente y perdemos la visión de un ojo o lo que nosotros llamamos de un campo visual. De repente no vemos lo que está a la derecha o lo que está a la izquierda, ¿sí? Ahora, en general, Virginia, el tema de la ACV es, por supuesto, a veces los síntomas se da cuenta quien lo padece, pero es muy importante el alrededor, el que te pueda asistir en esa crisis, ¿no? Porque el tiempo ahí sí que vale oro, ¿no? Exactamente, como decimos nosotros, el tiempo es cerebro, porque si logramos que llegue nuevamente la sangre a esa área del cerebro, vamos a recuperar los síntomas sin secuelas o con la menor cantidad o la menor, digamos, cantidad de secuelas posibles. Entonces, si nosotros o quien está con nosotros reconoce que lo que nos pasa es una ACV y activa rápidamente el sistema de emergencia y llegamos rápidamente a un hospital, los médicos podemos recuperar el flujo de sangre, ¿sí? Y permitir que todo vuelva a la normalidad. Es una de las pocas patologías que nos da esta posibilidad de revertir rápidamente lo que nos está ocurriendo. Claro, hay que actuar rapidísimo, lo más rápido posible en esos casos. Ahora, ¿hay factores de riesgo que pueden exponerme más a tener un ACV? Totalmente, y lo ideal sería intentar evitar que nos llegue el momento de tener una ACV, sino tratar previamente estos factores de riesgo, que básicamente son todas las situaciones o enfermedades que enferman a las arterias. Presión alta, colesterol alto, fumar, tener alteraciones en la glucemia, como diabetes, ciertas arritmias cardíacas, o básicamente todo lo que nosotros hacemos normalmente o conocemos para cuidar el corazón, también cuida las arterias del cerebro. Y eso sería lo ideal, prevenir para que directamente no ocurra la ACV. Pero si ocurre, reconocerlo para actuar rápidamente. ¿Y hay alguna incidencia mayor? Ahora vamos a pasar a las preguntas que ya llegan, ¿no? ¿Hay alguna incidencia mayor en hombres o en mujeres? Esto es bastante interesante, porque en realidad la incidencia en sí no es mucho mayor en hombres que en mujeres. Varía, hay momentos de la vida en los cuales las mujeres tenemos un poco más de riesgo y hay momentos en la vida que los hombres tienen un poco más de riesgo, y esto es una cuestión
puramente biológica y hormonal, ¿sí? Por ejemplo, las mujeres jóvenes tenemos más riesgo por cosas muy particulares en el momento de embarazo, puerperio, cosas muy particulares, o en la posmenopausia, que tenemos como una lluvia hormonal y un descontrol que nos altera muchas cosas, pero sacando esos momentos particulares no es que tenemos más o menos riesgo, ¿sí? Lo que Bien. pasa es que es diferente lo que nos ocurre durante el proceso. Diferencias Durante la CB, biológicas, digamos, si tenés una CB. exactamente. Diferencias Bien. biológicas, por ejemplo, en cuanto a los síntomas. Las mujeres tenemos más riesgo de tener síntomas un poco más inespecíficos. Estos que yo les dije, que son los más comunes, falta de fuerza, falta de sensibilidad, no poder hablar, no poder ver o dolores muy fuertes y abruptos de cabeza, son los generales y los que todos tenemos que conocer. Pero las mujeres podemos tener algunos síntomas un poquito más específicos acompañando a estos. Inestabilidad, sensación de que de golpe podemos pensar más lentamente. Entonces, lo que ocurre es que tal vez no los reconocemos como un síntoma de una ACV, o la persona que está con nosotros no lo reconoce, e incluso lamentablemente el servicio de emergencias puede no darse cuenta si la presentación en una mujer es atípica de que se está sufriendo una ACV, y ahí estamos perdiendo esa oportunidad de oro de tratamiento. Claro. Entonces es muy importante esto, cuando uno siente, porque su autopercepción nunca falla, ¿viste? El cuerpo habla y uno lo conoce. Es muy importante, ¿no? Tener certeza de que hay algo que no es normal o que no anda bien. Exactamente, y como yo siempre le digo a mis pacientes, es preferible que ustedes consulten a la emergencia, vengan a la guardia, seamos nosotros los que digamos, no, quédese tranquilo, esto es otra cosa que perder la oportunidad de tratamiento, porque como bien dijiste vos, el tiempo es oro, el tiempo es cerebro. Totalmente. Bueno, tenemos preguntas, te voy a compartir algunas de ellas. En este caso de Santiago, que es de Río Tercero, y cuenta que su hermana tiene 59 años, tuvo una ACV. ¿Qué cuidados tiene que tener ahora? Bien, por un lado, cuando uno tiene una ACV, tenemos varias líneas para encarar. Por un lado es estudiar por qué ocurrió ese ACV, ¿sí? Estudiar qué factores de riesgo hubo y cuál fue la causa, ¿para qué? Para tratarla específicamente y evitar que se vuelva a repetir. Entonces, por un lado, lo que te diría es, tu hermana debería seguirse con un médico especialista para entender bien por qué pasó y dar ese tratamiento para que no vuelva a pasar. Y por otro ¿Hay lado... una predisposición a que vos tengas otra ACV? Una vez que tuviste una ACV, ¿tenés más predisposición a repetirlo? Sí, tenés más riesgo, sobre todo porque la mayoría de las ACVs están asociados a factores de riesgo, como dijimos antes. Claro. Entonces, si vos sos hipertenso, o sos fumador, o sos diabético, o tenés algún problema de corazón y no lo tratás, tuviste la ACV, pero si no tratás la causa, tenés riesgo de repetirlo. Por eso es importante, una vez que tuvo la ACV, entender por qué pasó para hacer todo lo necesario para evitar que vuelva a pasar. Obviamente lo podemos evitar, ¿sí? Pero hay que actuar, digamos, en consecuencia y trabajar para evitarlo. Y después lo otro que hay que hacer es, si lamentablemente nos quedó alguna secuela de este episodio, saber que hay un montón de cosas que podemos hacer para ayudar a rehabilitar a la persona. Sí, eso es muy importante, muy importante. Leandro D'Areco, después de haber tenido una ACV, ¿se puede hacer vida normal? Un poco asociado a esto que respondías también, ¿no? La consulta de Leandro. Exactamente, a ver, va a depender un poco qué secuelas, ¿sí? O qué nos pasó después de la ACV, ¿sí? ¿Qué síntomas nos dejó este ACV? La idea es que uno tiene que intentar recuperar su vida normal. Como personas, el miedo de qué puedo hacer yo para que esto me vuelva a pasar es muy poco lo que uno puede hacer para que le vuelva a pasar. En realidad lo que tiene que hacer es cuidarse, si fumaba dejar de fumar, controlarse con el médico para que no vuelva a pasar. Pero después, la vida normal en cuanto a las secuelas va a depender un poquitito de qué nos pasó, y como yo les dije, nunca es tarde para intentar recuperar al máximo estas secuelas. Y a veces nos pasa que nos queda una secuela y que no la podemos recuperar. Hay gente que tiene una ACV y por más rehabilitación, mejora muchísimo, pero por ejemplo le queda alguna debilidad en alguna parte del cuerpo. Uno tiene que aprender a cómo seguir haciendo sus actividades lo más normal posible con esa secuela. Eso también se hace. Y hay que hacerlo, hay que aprender. No quiero pasar a la próxima pregunta sin decirte esto. Vos dijiste, nunca es tarde. Si ya tuviste una ACV y pasaron algunos meses, porque también es cierto que dicen que lo ideal es empezar rehabilitándote al toque. Ni bien tuviste la ACV, esto detectarlo y empezar, ¿no? Pero si quizás alguna persona que nos ve en casa dice, bueno, yo pasé un tiempo, ya estoy con la ACV, ¿es conveniente seguir en un proceso de rehabilitación?
Sí, es conveniente por lo menos hacer la evaluación de mi estado de la rehabilitación, porque yo te Bien, diría nunca es tarde, puede ser años, ¿sí? Porque si a ¿sí? mí me queda una secuela, ¿sí? Esa secuela puede ir, no es que va empeorando en el tiempo, pero puedo ir notando más algunos síntomas, puedo ir empeorando ciertos detalles que puedo posteriormente, inclusive años después, mejorarlo, ¿sí? Es como si yo Bien, tuviese que ir cada tanto al gimnasio para mantenerme en forma, algo similar. Yo hago la rehabilitación en agudo, mejoro todo parcialmente, va a ir dependiendo del caso, ¿sí? Pero después, el resto de mi vida, cada tanto tengo que ir haciendo una reevaluación de cuál es mi estado funcional para mantenerlo, ver, claro. exactamente, para Bien. ver si estoy bien o tengo que hacer como un refresh de mi rehabilitación. Sí, muy bien, muy bien, muy claro. Vamos a la próxima pregunta. Eliana de Martínez. Mi papá tuvo una ACV a los 76 años. ¿Yo tengo más chance de tenerlo? Gran pregunta de Liliana. ¿Hay una predisposición genética? En general, a ver, son rarísimos los ACV que se heredan, ¿sí? Son cosas muy, muy, muy raras. Lo que sí tenemos predisposición son para algunos factores de riesgo. Clásico, la Bien, diabetes en el adulto, ¿sí? En general, uno empieza a hablar con los pacientes y le pregunta, ¿tenés antecedentes familiares diabéticos? Sí, mi mamá, mi papá, mi abuelo, mi tía. Entonces, lo que yo heredo es eso, es la predisposición al factor de riesgo, a la hipertensión, claro. al colesterol, ¿sí? Entonces, no es que heredo el riesgo de la ACV, sino el riesgo de esas enfermedades que me van a dañar las arterias del cerebro, del corazón y de todo el cuerpo. Entonces, lo Claro. más importante es prevenir, hacer los controles previamente a lo que nos ocurran las cosas para tener una vida plena, no solo digo de ACV, de todas las Por áreas. supuesto, por eso prevenir siempre es curar, lo repito sin parar, porque la verdad es que si vos haces un control anual y tenés el dato de si tenés diabetes, tenés hipertensión, esas cuestiones las controlas, bajamos el riesgo de ACV y de un montón de otros factores de riesgo, ¿no? Que podemos quizás pasarlos como por alto. Claudia de Villa Urquiza, si me doy cuenta que alguien tiene una ACV, ¿puedo hacer algo para ayudarlo además de llamar a urgencias? Excelente pregunta, Claudia. Lamentablemente, como dar una medicación o algo así, no. ¿Sí? ¿Por No, qué? Porque no debo tocar la presión arterial del paciente, tampoco sirve que yo dé una aspirina, porque no lo aclaré antes, pero el ACV puede ser lo más común, es lo que nos llamamos isquémico, que es que se tapa la arteria, pero hay un porcentaje en el cual la arteria se rompe y sangra. Entonces, hay poco de lo que yo puedo hacer farmacológico en casa, ¿sí? Sí puedo hacer ciertas cosas que van a ayudar muchísimo a los médicos que atiendan a esa persona, ¿sí? Uno bien, es, obviamente, activar lo antes posible el sistema de emergencia. sí, Dos, y esto es súper importante, fijarnos y por las dudas, porque nos ponemos nerviosos y todos, anotar cuándo la persona empezó con los síntomas o cuándo bien. fue la última vez Horarios, que lo notamos normal, sí, porque después, como bien dijiste al comienzo, hay poco tiempo para poder actuar en cuanto a ciertos tratamientos. Por ejemplo, yo le puedo dar por vena, o sea, le puedo inyectar una medicación que licúe los trombos de la sangre, ¿sí? Pero tengo solamente 4 horas y media, que no es tanto si se lo ponen a pensar, desde que los síntomas comienzan. Entonces yo necesito que la persona que está con el paciente, ¿sí? Me anote el horario, porque cuando llegue al hospital yo se lo voy a preguntar y uno se pone nervioso y se olvida y se sí, confunde. sí, sí, sí. Dato muy Anotar el importante. horario. Y lo Bien. otro es no darle nada, como les dije, y hay un montón de mitos de pinchar los lóbulos de las orejas o los puntitos No, de la punta. nada. Eso no ayuda en nada. Imagínense que un agujerito en mi dedo no va a cambiar la circulación del cerebro. No, Pero para sí, nada, para otra nada. cosa que puedo hacer es anotar o la medicación que está tomando o directamente si tengo las cajitas y estoy nervioso y todo, lo pongo en una Llevarlo. bolsa y lo Bien. llevo, porque al médico también le va a ser muy útil no solo saber Esa en qué información. momento empezó, sino qué medicación estaba tomando. Bien, Virginia, te agradezco muchísimo. Es tan interesante este tema, vamos a seguir hablándolo y vamos a hacer un consultorio también, porque la verdad es que prevenir siempre es el primer paso para no tener que estar ante una situación, por ejemplo, de un accidente cerebrovascular. Te agradezco mucho a vos y a todo el equipo de Fleni, que son siempre en materia dispuesta para ayudarnos a educar en salud, que es tan necesario en estos tiempos. Un abrazo. Un placer, adiós. Chao, hasta luego. Hablábamos de prevenir, ¿no? Que prevenir es curar. Y siempre, semana a semana, con Justo, a quien le doy la bienvenida, tratamos de aportar un granito de arena hacia ese camino. Justo, ¿cómo te va? Hablábamos del accidente cerebrovascular, pero también de los hábitos que nos ayudan a evitar llegar a esa instancia, ¿no? Buenos días, Nati. Sí, escuchaba atentamente tu charla con la doctora Virginia. Más que interesante el tema y lo importante que es la educación para la población, para saber qué hacer cuando tenemos esos casos en casa, en familiares o que nos Seguro. toque intervenir para ayudar a una persona, ¿no?
Y bueno, el la actividad ejercicio, física, la el salud, movimiento, viste claro, que ella decía, todo lo que no, el exacto. beneficio que hay que hacer antes, si tenés hipertensión, diabetes, bueno, la fuerza también está bueno en este aspecto, porque uno cree que solamente es lo aeróbico y no es tan así, ¿no? Sí, absolutamente. Las patas de la mesa para cuidar la salud son el ejercicio físico, una alimentación, la nutrición adecuada y el buen descanso. Eso ya lo sabemos a sobremanera y, por supuesto, el bienestar físico, social, espiritual de la persona hace a todo lo que es el estado físico. No existe la preparación física, existe la preparación integral de un individuo, ¿no? En este caso, que tenemos esta muy bonita edición de video que hizo la producción en los 3 simultáneos para yo poder explayarme mejor sobre lo que estamos viendo, le agradecemos como siempre al profe Willy Lozano de Bahía Blanca, Nati, por De Bahía. que nos hace Crack. gentilmente estos videos. Esta es una demostración de cómo entrenar la fuerza en un adulto en todos aquellos componentes que necesita la persona tener en su condición física. Vamos a ir haciendo 2 o 3 programas ya que aprovecho sobre la línea de trabajo que me favoreció la producción. De poder Sí, la fuerza mostrar, que aparte de justo es para, en este caso, hoy para adultos mayores, que no necesitas ser un atleta para hacerlo, básicamente, ¿no? No, al contrario, esto es para estar en buena salud todo el año, Nati, que Bien. eso es lo que queremos hacer en los próximos programas, de poder mostrar cómo sería un entrenamiento semanal para mantenerte en buena condición a lo largo del año. Varones y mujeres, para todo el mundo. Y esta es la forma correcta de entrenar. Una mezcla de ejercicios con complemento de pesas que desarrollan la fuerza, con otros ejercicios que tienen más rango de movimiento, ángulos, planos, velocidades, así como vemos ahí al profe Willy Lozano con la pelota, haciendo el primer ejercicio, que se estira toda la zona media anterior, el ejercicio del medio, donde está haciendo un ejercicio de flexibilidad dinámica, que descarga y suelta las piernas, y el ejercicio con pesas, que en este caso está trabajando la espalda. Entonces, Nati, lo que yo te propongo es demostrar durante 2 o 3 programas, te diría, cómo se hace un plan de entrenamiento para mantenerse en condición física todo el año, que es lo más difícil para la persona. Y a través de ese plan de entrenamiento, estar trabajando como ves ahora. La fuerza muscular la está trabajando el profe Willy en el panel de la derecha, en la espalda. La descarga de piernas, es decir, soltar las piernas, lo está haciendo en el medio, que es darle movilidad y estiramiento. Y en el primer panel de la izquierda vemos cómo estira toda la zona media anterior. Eso es un ejercicio que nosotros llamamos híbrido, es un circuito híbrido, triplexo. Un ejercicio tradicional de fuerza y 2 ejercicios funcionales, para tener lo mejor de los 2 mundos, la fuerza y la función. Recordad que la función es movimiento y el movimiento del cuerpo son los 4 pilares: locomoción, cambio de nivel, empuje, tracción y rotación. Muy interesante, pero sobre todo, @JustoAon, lo digo porque si no después se pasa y la gente dice, ¿y dónde lo encuentro este genio? En @JustoAon lo encontrás. Pero me parece sumamente interesante esto que hablamos y venimos hablando todos los días, de que tenemos que crearnos el hábito. Por eso está bueno esta propuesta de crear tu rutina sin excusas, sin impedimentos, sin límites, ¿no? El hábito no es que llega ahora porque de repente tengo que adelgazar o viene el verano y el clima está más lindo, sino que hay que sostenerlo a lo largo de toda nuestra vida. Sí, además, Nati, fíjate que el programa bien federal, como lo haces, ejercicios de 5 centavos que dan 1 millón de ganancia, elementos muy económicos en cualquier lugar, en cualquier momento y con casi nada de equipamiento, en el parque público, en el gimnasio o en la casa del casa, donde puedas y quieras. Tenemos preguntas para vos, justo te las comparto ahora mismo. Mira, ahí va llegando la primera pregunta, en este caso es de Ana de Formosa. ¿Hay algún ejercicio que no deban hacer las personas adultas? Porque también hay mucho prejuicio en esto. Soy adulto, no puedo. No, al contrario, cuanto más adultos, más pesitas tenemos que hacer, porque la fuerza del hueso se nutre y se fortifica con el tendón y el músculo. Por lo tanto, el complemento de pesitas, Ana, es fundamental. El único ejercicio que no tenés que hacer es aquel ejercicio que te duele. Ese ejercicio no se hace. ¿Por qué causa duele? Lo analizás con un profesional o con el médico con el que vos asistís o lo preguntás con nosotros, que nosotros siempre estamos contestando las preguntas que nos vienen del programa. ¿Por qué me duele algo? Ese movimiento se quita. Se quita aquello que duele y se hacen todos los ejercicios en forma progresiva. Quiere decir que yo no me largue a hacer algo
que no sé si lo voy a poder hacer bien o que me puedo lastimar, ante la duda, se empieza muy despacio. Primero se camina, después se trota y después se corre. Ese mismo principio se usa en la educación física para los niños. De lento a rápido, de fácil a difícil, de poco peso a mucho peso. Esos son progresivos. De menos a más. De menos a más. De la seguridad, la llave de la seguridad y la eficiencia. Me encanta, la llave de la seguridad y la eficiencia. Vamos a una pregunta más. Marita de Belgrano. Mi mamá tiene 78 años, te cuenta justo, y no le gusta hacer ejercicios. Debería fortalecer las piernas, ¿no? Debes fortalecer todo el cuerpo, básicamente y principalmente las piernas. Si no le gusta hacer ejercicio, se lo tenés que disfrazar en las tareas diarias, subiendo una escalera, limpiando la casa, yendo a hacer las compras. De esa manera la vida diaria se convierte en un ejercicio diario. Ahora, si no le gusta hacer ejercicio y solo quiere estar sentada viendo televisión, ahí estamos en problemas, porque o haces entrenamiento o haces actividad física moderada en forma de ejercicio a lo largo del día. Y después sumás tus tantos pasos al día, tus tantos escalones subidos, tus tantas cuadras caminadas, tu bolsita de la compra levantada, que limpiar la habitación, que limpiar la casa. Al final del día, eso fue ejercicio físico. Claro, eso fue de ejercicio físico y lo podés hacer. No lo dudes más. @justoaon, cualquier dudita, le escribís a él que te va a ir guiando, pero sobre todo tener la certeza de que de alguna manera el hábito tiene que llegar a nuestras vidas para quedarse y ayudarnos a sentirnos bien. Te mando un abrazo enorme, Justo. Gracias. Un beso, Nati, por un país que siempre haga ejercicio. Sí, vamos por eso, porque de eso se trata la salud, ¿no? De prevenir y no de curar. Prevenir es... Sí, claro que sí. Estamos acá y además vamos a recibir a una gran amiga de la casa, tan amiga como Justo, por supuesto, Silvi Premurti, que llega con su luz, con su magia y con su info, que siempre es tan útil para nosotros. Silvi, con tu mate, el mate ayurvédico, mira, con mi mate, tengo el mío. Con mi mate medicina, chinchín de mate. Chinchín de mates. El mío tiene cedro, manzanilla, coco en escamas y stevia en hojas. ¿Qué tal? ¿Cómo lo analizás? Impecable. El mío tiene cacao, podemos hablar del cacao, y tiene rosa y tiene hibiscus. Para la mujer, ideal. Me encanta. Pero dijiste un componente que hoy vamos a tomar porque tiene también mucha mitología detrás de esto, que es el cacao, que muchas veces crees el cacao engorda, el cacao hace mal. El cacao es buenísimo, Silvi. Sí, el cacao es buenísimo, es muy antioxidante y también nos pone de buen humor porque tiene sustancias que en el cerebro hacen de que estemos con ese ánimo, ¿viste? Cuando estás medio bajón, por ejemplo, ahora en el otoño, en el invierno, y viste como que estás medio como para adentro, te pone pum para arriba. Y el cacao no es el chocolate, porque muchos comen mucho chocolate pensando, y el cacao es una partecita, ¿no? El cacao en sí tiene un gusto muy fuerte, así que no es el chocolate, es un porcentaje. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Chocolate. Claro, eso te iba a decir. ¿Dónde compro el cacao que me hace bien? Ese cacao, ¿lo tengo que comprar y qué características tiene que tener el cacao en polvo? Mira, re buena pregunta, Nati. El cacao, para que vos cuando vas a la dietética sepas que es fresco, que es bueno y demás, tiene que volatilizar. ¿Viste? Como que lo abrís y es como la maicena que volatiliza, que está fresco. Claro. Ahí ves las semillas de donde se extrae. No sé si, acá muchos seguramente la mamá le daba cascarilla de cacao, porque es muy saludable y es una fuente de hierro muy grande el cacao, y de muchas vitaminas. Mira, vos tratá de que sea sin azúcar, sin ningún aditivo, porque muchas veces pensamos que le estamos dando a los niños cacao, y es un chocolate que tiene mucho porcentaje de azúcar. Y el azúcar no es tan buena, ¿viste? En realidad no es buena. No, claro, es más azúcar que cacao. Entonces lo que hay que lograr es ir a la dietética, comprar el cacao. Si los chicos quieren tomar la chocolatada, con esto que decía Silvi, que te da hierro, un montón de cosas, bueno, con ese cacao lo endulzás de alguna manera, pero en casa. Hay una receta que preparaste con la producción que me parece que está buenísima, porque también nos permite esto, acercarles a los chicos un postre rico en base a un cacao, que en este caso es el postre de chocolate tradicional, ¿no? Sí, está buenísimo, porque aparte el cacao es un alimento cerebral. Entonces, tanto para los chicos como para los grandes, como para los adultos mayores, ¿sí? Y si vos compras cacao, entonces vos sabés qué cantidad de dulce le estás poniendo. Lo elegís vos, la cantidad de dulce, el endulzante. En este caso,
a mí me habían regalado azúcar de coco, así que lo hice con azúcar de la planta del coco, pero es muy difícil de conseguir en Argentina. Puedes usar panela, lo que sea menos refinado, panela, azúcar de mascabo, ¿sí? Azúcar orgánica rubia. Bueno, después está el azúcar que nosotros compramos en el supermercado, que es la más refinada, pero sea miel o sea azúcar refinada, en un porcentaje muy alto es malo igual, ¿no? No confundamos, porque que la miel es más saludable, que te da un montón de aminoácidos y demás, no significa que si vos tomas mucho no te eleve el índice glucémico, por ejemplo, ¿no? Claro, en su justa medida, Silvi, en su justa medida. Ese es el detalle. Ahí estamos viendo las imágenes. ¿Cómo? Claro, ahí estamos viendo en imágenes la receta que estuviste cocinando y veo que está mezcla que te mezcla. Contanos de qué se trata esta receta. Es un flan de cacao que lo puedes endulzar como quieras. Si vos que estás perdiendo peso y estás haciendo algún tipo de dieta, entonces lo puedes endulzar como bien vos lo estás haciendo con tomate, con stevia, ¿sí? Yo acá le puse azúcar de coco, puedes usar azúcar de mascabo. Entonces primero lo que hice fue hacer el caramelo con leche vegetal, medio litro de leche vegetal, 2 cucharadas de endulzante, en este caso el azúcar de mascabo puede ser, y ahí lo estoy llevando a ebullición. Y hay un ingrediente muy importante que es el agar-agar. Es una gelatina que es una gelatina vegetal porque es en base de algas, que tiene mucha fibra. Entonces en esta época del año, donde la gente sufre mucho estreñimiento, que es el otoño en Ayurveda, esta receta lo que hace es aumentar mucho la fibra. Y si aumenta la fibra, entonces baja el colesterol, entonces puedes ir bien al baño. Entonces, no solamente es antioxidante esta receta, que tiene cacao, te pone de buen humor y además tiene mucha fibra. Al tener mucha fibra, lo que va a hacer es que tus intestinos estén muy bien. La receta es muy simple. Muy simple. Escuchame una cosa, el agar-agar, ¿lo diluyo adentro de la preparación o aparte? Porque es como un polvito como la gelatina, el agar-agar. Es un polvito como la gelatina, pero es un polisacárido que se extrajo de algas. Entonces es muy beneficioso, porque es, digamos, el alimento que nos da el mar. Para diluirlo bien, fíjate, ese es el agar-agar, la producción impecable. Entonces, en un poquitito de agua o de leche, ¿ves ahí leche vegetal? Diluyo el agar-agar para que no me haga grumitos. Mira, ahí justo en pantalla. Impecable. Perfecto. Entonces ahí lo ponemos bien para que no haya grumitos, ¿ves? Bien. Claro. Y para que el agar-agar solidifique, lo vamos a tener que llevar a ebullición. Por eso lo llevas a ebullición 3 minutitos para que todo se concentre y después eso hace que, ¿cómo queda? Queda como sólido ahí, que es como, por eso la gelatina hace su trabajo. Ahí la tenés. Mirá cómo te queda, un postre impecable. Riquísimo. En su justa medida. No te lo comas entero, comete un pedacito. @Silvina Premurti, la puedes seguir en sus redes sociales. @Silvina Premurti. La seguís en sus redes sociales. Es la maga total de lo ayurvédico y sobre todo nos enseña a incorporar pequeños hábitos que hacen la gran diferencia. @Silvina Premurti. Beso para vos, Silvi. Gracias por compartir con nosotros este ratito y nos vemos muy, muy pronto para seguir transitando este camino del bienestar. Gracias. Beso para vos. Gracias. Los quiero mucho. Nosotros también. Bueno, llegamos al fin de este programa. Espero que hayas podido incorporar alguno de estos hábitos. Aunque algunos de estos datos que te pasamos hoy te sirvan, ya somos realmente más que felices. Y recuerden que lo individual suma, pero es lo colectivo lo que siempre, siempre transforma. Chau, chau.